Hola Paula y hola a todos los invitados que tenemos aquí en esta tarde de este miércoles. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias a ustedes, Paula, desde el Jardín Botánico y el Tropicario, por esta invitación tan bonita y tan especial. Así es, Paola, buenas tardes a ti, pues buenas tardes a los participantes que nos están acompañando en este nuevo mes que ya hemos ido trabajando diferentes meses. El mes pasado estuvimos desde la conservación y este mes es del tema de la biodiversidad, va a ser el mes de la biodiversidad, entonces estas charlas que estamos haciendo desde Tejiendo la Palabra en el Tropicario se están enfocando hacia este tema. Entonces, como tú lo decías, Paola, gracias más bien a ti por haber estado o por haber aceptado este espacio. Voy a hacer un breve perfil de ti y ya después salimos o tú más bien nos muestras lo que nos tienes por contar. Entonces voy a contar un poco de ti para que nuestros participantes te conozcan. Bueno, Paola Londoño estudió biología en la Universidad del Valle, es graduada de mención en zoología, habiendo desarrollado su tesis de pregrado en etnozoología, mediante un estudio sobre la cacería en una comunidad afrodescendiente, aportando a los planes de manejo y titulación colectiva en el Bajo Baudó, Chocó. Después de 10 años vinculado a procesos de educación ambiental y conservación, realizó su maestría en etnobotánica y botánica aplicada en la Universidad de Pernambuco, Brasil, realizando un estudio sobre plantas medicinales en la comunidad indígena Pancararú de la región nordeste de Brasil. Desde el año 2010, habiendo culminado sus estudios de posgrado, reactiva su emprendimiento como directora de Jardines que Curan, donde viene asesorando la implementación de huertas urbanas, jardines medicinales familiares y o comunitarios, así como apoyando la implementación de 4 ecobarrios en la ciudad de Santiago de Cali, en el área agroecológica y algunos de los módulos del diplomado Diseño de Ecobarrios, Competencias de Liderazgo y Soluciones Urbanas para el Desarrollo. Simultáneamente, ha sido asesora en 2 procesos para la gestión del conocimiento y el desarrollo rural, la Red Nacional de Jóvenes Rurales de Colombia y la Ruta de Aprendizaje, Ordenamiento Marino y Pesca Sostenible en el Pacífico Norte del Chocó, fortaleciendo de esta manera la generación de capacidades con metodologías y tecnologías sociales para el liderazgo participativo. Actualmente, Paola, o en la actualidad, Jardines que Curan viene ofreciendo cursos virtuales y presenciales de agroecología, apoyando además los procesos comunitarios de la subcuenca Pance, también desde la coordinación de esta organización local y desde el Comité de Agroecología en la Mesa Ambiental y de Cultura Ciudadana. Paola es líder certificada de danzas de paso universal con 20 años de experiencia. Y pues el día de hoy nos tienes esta charla tan interesante que se llama Etnobotánica de Conservación, el papel de las prácticas tradicionales y fincas agropecuarias en el cuidado de la naturaleza. Entonces, pues nuevamente, Paola, muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. Gracias, Paula, a ti también por la invitación y a todos los presentes también por regalarnos esta tarde compartida hasta ahora. Bueno, entonces, claro que sí, Paula, todo ese pues, perfil era para contarles que a lo largo de mi experiencia como bióloga, pues he estado explorando la naturaleza y la biología, las ciencias biológicas, pero siempre desde la perspectiva de cómo es que las comunidades nos relacionamos y nos comprendemos como parte de este proceso. Entonces, me encanta esta invitación, muy honrosa, y además con este espacio tan bonito que le han llamado Tejiendo la Palabra es estimulante para mí. Entonces voy a comenzar mi presentación. Así es, mientras que nos vas compartiendo la presentación, recordarles que pueden hacer sus preguntas en el chat y posterior a la presentación que tiene Paola, se las vamos a hacer llegar a ella. Entonces, para que utilicen ese mecanismo para hacer sus preguntas. Recordemos también, pues, micrófonos cerrados para que pueda fluir pues, el audio de nuestra invitada. ¿Ya estamos viendo tu presentación? Súper. Solo, listo, perfecto, ya está en pantalla. Entonces, Listo, Paula. Entonces, a propósito del nombre del espacio que ustedes tienen tan bonito en el Jardín Botánico de Bogotá, que se llama Tejiendo la Palabra, yo quise traer unos apartes textuales de un libro que tengo, que adquirí directamente de la autora, sobre el estudio de plantas medicinales en una comunidad NASA. Entonces, y en algunas publicaciones sobre antropología de esta comunidad indígena de la región del Cauca y de otras zonas de Colombia,
encontré la definición o un abordaje sobre qué significa la pregunta dentro de esta comunidad. Y entonces, de acuerdo al Camino de la Chacana, que es un fundamento para esta comunidad, el ciclo de la pregunta, y se los voy a leer porque en cuanto a textos y a informaciones que vienen de comunidades indígenas, yo prefiero ni siquiera hacer interpretaciones porque nuestro sistema de creencias es completamente distinto y es imposible hacer una similitud, una analogía perfecta. Entonces, ellos lo definen así. Durante el cultivo de conocimientos con base al camino de la chacana, la pregunta sigue un ciclo bidireccional en la formulación y aplicación y reformulación de la pregunta. Nace en el corazón de la persona, la familia o la comunidad. Se hace palabra en la asamblea y se alimenta de la memoria histórica de nuestro pueblo. Se socializa en la cotidianidad de la comunidad y se apropia desde las realidades contextuales de nuestro pueblo o del pueblo nasa, retornando como sabiduría al corazón de la persona, la familia y la comunidad. Esta es la definición de pregunta y a la cual yo quiero partir para comenzar esta charla sobre la importancia de las prácticas tradicionales en la conservación de los recursos vegetales o de la naturaleza. Entonces voy a comenzar continuando con la comunidad indígena Nasa y cómo ellos vienen desarrollando sus prácticas agroecológicas. Quizás originalmente no lo llamaban así, pero su cosmogonía se basa justamente en ese tejido de la construcción de su alimento, de su cosmovisión en el suelo. Entonces para ellos el Nasatul significa el alimento de la madre tierra. Y la agricultura, las prácticas que se relacionan con la producción de plantas, de alimentos, de toda su vida está relacionada con este tejido, con este manto. Entonces, estas prácticas es tejer el manto de la madre tierra, ese manto de ese ser que es el ser que nos contiene a todos. Entonces, aquí tenemos otras dos definiciones que nuevamente pues es imposible hacer una traducción, una interpretación, como por ejemplo en la definición de naturaleza, que se define como el tejido que contiene el cuerpo y está cargada de hacer sentir el efecto que causa la interrelación entre ella misma y el nas-nasa, o sea, las personas nasa. Este es el libro del cual he extraído estos apartes. Siguiendo con la presentación. Entonces, he querido traer aquí el recuento de algunas investigaciones, no solamente en Colombia, sino en América, sobre algunas plantas medicinales, ¿sí? Discúlpame que te interrumpa. Ah, ya, es que no estaba cargando la presentación, pero ya está cargada. Listo. Listo. Entonces, estaba comentándoles que he traído aquí algunos, cuáles son los avances que ha hecho Colombia, en qué vamos en este país de tan biodiverso, tan rico en todos los diferentes elementos de la naturaleza, cuál es el avance que tenemos en las estrategias de conservación de las plantas medicinales. Entonces, estas son imágenes de internet mostrándoles cuáles son los libros base que debemos nosotros consultar en cuanto a especies que se distribuyen y que utilizamos aquí en las comunidades y pues uno de ellos es este primer catálogo fantástico, tiene colecciones bibliográficas y registros de fotografías y de herbarios, de 3 herbarios distintos, participaron diferentes botánicos de acuerdo a su especialidad por familia taxonómica. En el caso de las orquídeas, pues hubo ya una división mucho más del trabajo con un mayor número de botánicos participando. En esta página, en este catálogo de plantas y líquenes de Colombia, podemos encontrar mapas de distribución, podemos encontrar todas las características de distribución, de estatus de las especies de conservación y algunas características importantes. Por otro lado,
desde el 2011 tenemos nuestro libro de pautas para el conocimiento, conservación y uso sostenible de las plantas medicinales en Colombia, donde se plantean con diferentes también profesionales en este contexto de la Nación y del Instituto von Humboldt, cuáles serán las estrategias en este país a futuro para poder salvaguardar estas especies, ¿no? Y el resultado de todo esto, pues, es contemplando diferentes estrategias, cuáles son, digamos, diferentes estudios de distribución, estudios, mapas de distribución en las diferentes zonas de Colombia, zonas rojas, especies amenazadas, etcétera. Pues el resultado de este proceso, de este avance a nivel nacional es que hoy tenemos dos reservas o parques nacionales, mejor dicho, de Colombia, que están destinadas específicamente a la protección de las plantas medicinales. Lo más importante de estas áreas en conservación, está bloqueando un poquito y no me avanza. Lo más importante de estas áreas en conservación es que la definición de ellas no ha sido únicamente a partir del estatus de conservación de estas especies, sino que la principal causa y estrategia de conservación es a partir del conocimiento tradicional. Es decir, por ejemplo, en el caso, yo vuelvo a salir un poco de la presentación, se sale totalmente. Disculpas. No te preocupes, yo creo que es normal que a veces uno tiene problemas con las aplicaciones, con la conexión, entonces tranquila. Listo. Bueno, aquí tenemos esta otra diapositiva, también así un poco pirata, como me dijo mi hermana, pero es literatura importante para los que los apasionan las plantas medicinales. ¿Sí? Antes de continuar con los parques nacionales que protegen a las comunidades tradicionales y los usos que hacen de las plantas, también tenemos este libro, bueno, la familia de las labiadas, es una familia muy importante en la farmacopea, muy importante en el desarrollo de la medicina a todo nivel, ¿no? De todas las ramas. Aquí a esta familia pues pertenecen las mentas, pertenece el mastranto, pertenecen las alegrías que vamos a ver ahora, pertenecen muchas plantas aromáticas, con compuestos aromáticos en todas sus partes, en la parte vegetal, en la parte verde de ella, en la parte aérea, y por la importancia que tiene, por sus principios activos y algunos, y su vulnerabilidad también en los diferentes ecosistemas de América, pues tenemos este libro que está específicamente destinado al tema de las especies amenazadas y pues además del principal autor de las plantas, de algunas plantas de esta familia. Entonces, como les venía diciendo, el sistema de parques nacionales de Colombia tiene, por medio de este sistema tenemos en este momento tres parques súper fundamentales en nuestro país que están protegiendo estos conocimientos tradicionales, este saber y la importancia que tienen estas plantas para las comunidades que habitan allí, comunidades, en el caso del Santuario de Flora de Plantas Medicinales Orito y Yande, alberga comunidades cofanes, Inga, Siona, Camenza y Coreguaje. Entonces se encuentra en pleno piedemonte, en pleno macizo colombiano, es la estrella fluvial del macizo colombiano y es allí donde estas comunidades dependen no solamente para sus medicinas, sino culturalmente, están estrechamente relacionados, se han construido estrechamente con estas plantas y por eso la importancia también de salvaguardar estas especies y de crear áreas que puedan restringir estas prácticas que están afectando las poblaciones y las especies de importancia para la naturaleza, que lo son todas, ¿no? En este caso, nos estamos fijando en las plantas medicinales, pero estas comunidades, los diferentes estudios que podemos encontrar en la literatura, tienen un alto número de especies que utilizan para sus prácticas cotidianas. Entonces, no es poca cosa que falte una especie u otra. Y en este caso,
Vamos a mencionar algunas de estas especies que son relevantes para estas culturas, para la soberanía alimentaria de estas personas, para la supervivencia de su comunidad, porque estas especies han estado desde siempre en la historia de estas comunidades. Bueno, este santuario de Orito Ingi tiene 10.204 hectáreas. Tenemos también el Parque Nacional Natural de la Serranía de los Churumbelos, que tiene, que tomé yo notas de este parque. Este parque este parque también alberga 3 diferentes áreas y 3 diferentes zonas involucradas en la conservación de plantas medicinales, y fue creado estratégicamente con diferentes fundaciones que trabajan en la conservación de la naturaleza, con instituciones gubernamentales, ONGs y también comunidades tradicionales. Se logró conformar este parque para la protección de las comunidades que albergan allí y las plantas que utilizan. Bueno, entonces, a partir de ahora voy a compartirles algunos ejemplos de especies interesantes por sus categorías de conservación, por sus usos medicinales, eh, y por sus usos tradicionales, por supuesto. Entonces, voy a comenzar con esta planta que desde hace mucho tiempo le vengo escuchando a nuestro profesor Robertulio González, que lo vi conectado. Él hace mucho tiempo que llamaba la atención sobre esta especie por sus múltiples propiedades medicinales, especialmente pues, alrededor del sistema o que tratan el sistema gastrointestinal. Además es una especie con estudios comprobados antimaláricos. También vi algunas investigaciones por sus propiedades antidiabéticas. Tiene ya diferentes estudios y está siendo comercializada en diferentes países. Entonces, con relación traje esta planta, aunque tiene una amplia distribución, no solamente en Colombia, sino también en otros países de América. Traje esta especie y algunos estudios realizados principalmente en Costa Rica, porque, bueno, por su importancia medicinal y porque, como les decía, en Costa Rica han realizado interesantísimas investigaciones, experiencias con parcelas de monitoreo, con zonas de monitoreo en diferentes estados de manejo, con diferentes estrategias de manejo, algunas simplemente dejándolas en sucesión natural, otras son zonas intervenidas, otras son zonas completamente perturbadas y que están siendo recuperadas para el cultivo de esta especie. Entonces, estoy compartiéndoles en este momento esta investigación. El título de este estudio, bueno, este estudio es una relación entre la producción fitoquímica, el valor fitoquímico de esta especie en las diferentes parcelas. Entonces ellos, en una comunidad indígena que se llama Quecoldi, se escribe con 2 puntitos la O, ¿sí? Esta comunidad indígena tiene dentro de sus zonas forestales poblaciones de este individuo, y desde hace ya varios años vienen estableciendo estas parcelas, y las investigaciones que se han realizado en el Jardín Agroecológico Bugambilia y con el laboratorio y Escuela de Química también de Costa Rica, vienen investigando cómo varían esas características fitoquímicas y organolépticas de esta especie en los diferentes manejos que se dan, no solamente de acuerdo al crecimiento y a las estrategias de crecimiento natural, sino también de acuerdo a las técnicas de cosecha. Sí, ellos hacen diferentes tipos de manejo de la corteza, ya que este arbusto no es un árbol muy grande, eh, presenta sus principios activos en la corteza, y lo que se ha encontrado es que entre más madura está la corteza, entre más gruesa, mejores son sus principios activos. Y esto pues lo han concluido después de que han hecho experimentos, podándoles las ramas, haciendo diferentes técnicas de manejo, y pues
Les cuento ahora el resultado cuando veamos las dos investigaciones que estuve consultando. Tenemos también otra investigación también en Costa Rica. Me está avanzando de manera fluida. Cada vez que le doy salir me saca del... No te preocupes. Sí. A veces son problemas, digamos, de la conexión a internet, pero lo importante es que, pues, en la presentación la vemos bien y también te escuchamos bien. Vale, súper. Este palo amargo, hombre grande, le tienen así mucho aprecio en diferentes países, no solamente en Costa Rica, también en Chile, encontré investigaciones. Eh, qué raro. Vamos a ver. Sí, no quedó justamente en la diapositiva en donde nos estábamos hablando. Ya, ahora sí. Sí, sí. No, mentiras, Él aún no está copiado. va como lentico. Listo. Entonces, Sí, bueno, en esta investigación lo que tenemos es unas comparaciones también de parcelas, ya no con el tema de los principios activos de la planta, no se estaban analizando ese tipo de variables, sino que se estaban analizando eran las variables de manejo de la especie, de las poblaciones, ¿sí? Entonces, eh, lo que encontramos con relación a esta especie es que se ven fuertemente beneficiadas por la apertura de claros naturales, ¿sí? Entonces, en ninguna de las parcelas con manejo de resiembra ni con poda, en los diferentes estudios, en los dos estudios que analicé, nos refiere que sea beneficioso para el crecimiento de la población y para el equilibrio de la población. eh, la poda de los árboles. Se recomienda dejarlos crecer y la estrategia, digamos, más efectiva en cuanto a la calidad y al éxito del equilibrio en estas poblaciones es el crecimiento natural. Esto pues obviamente no es un resultado muy positivo para el comercio, pero de esto se trataba de que las comunidades indígenas que utilizan este recurso desde hace muchos años, lamentablemente, especialmente no solo por los niveles de extracción que se realiza, sino también por otros efectos como la ampliación de la frontera agrícola, eh, también la pérdida de las prácticas agrícolas y aumento de las ganaderas, pues, y otras contaminaciones y otros tipos de perturbaciones ambientales han generado la disminución de esta oferta. Entonces, como es una especie comercialmente importante, no solamente tradicional, sino comercialmente importante, es muy importante, es fundamental continuar con estos estudios que relacionan a las comunidades y a la manera como ellos están, sus prácticas de cosecha, sus prácticas de almacenamiento, las diferencias que tienen en la comercialización, porque eso también va a afectar la sustentabilidad o no del extractivismo que se realiza incluso por comunidades indígenas o la comunidad que sea. Entonces, eh, estos dos estudios y los que estuve revisando sobre la cuasia, el hombre grande, como le llaman, en Centroamérica, pues nos invitan a que involucremos siempre y tratemos de abordar mucho más el conocimiento acerca de cómo las comunidades usan, manejan estos elementos de la naturaleza y además aplicar estos resultados positivos que ya se han encontrado, estos resultados comprobados de cuáles son esos beneficios. En ambos estudios se evidencia que la apertura de claros favorece el crecimiento y que en la sombra no es tan beneficioso para el crecimiento del árbol. Seguimos, nos acercamos ahora ya como a un poco más a las entrañas colombianas, un poco más como a esas especies así más endémicas, esas especies únicas de aquí de nuestra tierra. Eh,
También por recomendación del profe, entonces les traigo el litamo real del cocuy, una planta endémica colombiana que se ve fuertemente afectada por el cambio climático en la Sierra Nevada y en esta zona. Se ha registrado una disminución de 2 grados centígrados, un aumento de 2 grados centígrados en la temperatura. Esto está generando pues cambios en el crecimiento de las plantas, y este estudio, que es específicamente sobre cómo el uso de las plantas medicinales, y no solamente medicinales, todos los diferentes usos que le dan estas comunidades en la Sierra Nevada del Cocuy Huicán, favorecen o no, o cómo podemos involucrar estas comunidades en la conservación. Entonces, este estudio nos muestra y nos compara la importancia de las plantas nativas y también de las plantas foráneas. Encontramos pues que esta tierra es una tierra donde habitan las diferentes comunidades de la familia uva, y existen múltiples estudios antropológicos sobre esta especie, pero faltaría mucha más indagación acerca de los estudios poblacionales de estas especies botánicas que, como les decía, se ven vulneradas por el cambio climático, como lo indica claramente este estudio que les traigo aquí a compartirles, ¿no? Este estudio de Rodríguez y compañía, donde nos muestran que el efecto, el esfuerzo, perdón, que tienen los habitantes de esta comunidad en la colecta de las plantas, pues nos está indicando también ese mayor esfuerzo, esas distancias, cómo han aumentado para ellos poder encontrar las plantas que antes tenían mucho más cerca de sus zonas de habitación, pues nos está indicando esta disminución en estas poblaciones. Entonces, tenemos esta especie importante para estas comunidades que, eh, que está presentando disminuciones en sus poblaciones. Esta planta, aquí no está la información, pero esta planta es muy importante, o digamos su importancia está relacionada como estimulante, como una planta revitalizante, como una planta como un elixir, como una planta de la eterna juventud, algo que te fortalece. Entonces, por eso es una planta de importancia cultural. Eh, Llegamos en este momento a la especie más cercana de mi bioregión, que es la especie de la Scutellaria pseudocoleus, que encuentro que la llaman albacón morado. Es una planta que fue descrita por aquí se ve la publicación, la primera publicación en la Expedición Botánica de Madrid, y la describen, digamos, de manera distinta de las otras especies de Scutellaria, porque las otras especies de este género tienen un tallo que crece de manera muy distinta. Aquí en el tallo de esta pseudocoleus, él se va fortaleciendo, se va engrosando cada vez que se acerca a la base, y su patrón de crecimiento de los tallos, que no es aislado cada rama, sino que viene a partir de nuevos rebrotes de un único tallo, es una de las principales diferencias de esta especie. Esta planta estuvo ya catalogada como extinta. Sin embargo, una de las cosas que quería compartirles en esta charla es que los jardines medicinales, que es una de las estrategias que venimos desarrollando, también son, así sean jardines urbanos, en pequeñas materas, así sean jardines de personas que no tienen un conocimiento científico, pueden ser un jardín que aporte y que apoye en la conservación de especies como esta especie de Scutellaria, que, que ojalá ahora el profesor, o si hay algún botánico, me diga qué otros nombres comunes recibe en el país, porque yo la conocí como valeriana,
a las escutelarias yo las conozco como alegrías, pero en la literatura se refieren como, en las pocas publicaciones que encontré, se refieren como albacón morado. Lo maravilloso de esto, de esta planta que se distribuye en el Pacífico colombiano, en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Chocó, es que la tengo en la casa. Yo pues hace muchos años vengo recogiendo planticas en las diferentes zonas que visito. Cuando comencé en mi emprendimiento, Jardines que Curan, uno de los primeros lugares y una de las curanderas que más frecuenté y que disfrutaba de visitar y tomarle su propio café producido en Cajibío, es una curandera, doña Elsa, en el municipio de Cajibío, y ella me compartió varias plantas medicinales que fueron las primeras visitantes de mi vivero urbano, en un balcón, y desde ese entonces, unos 11 o 12 años, tengo yo la valeriana, como me la mostró ella, se las voy a mostrar, creo que la tengo en una diapositiva aparte. Ah, es esta. Entonces, esta es la valeriana, confirmado por el científico, amigo, el botánico más experto que tengo cercano, y como les digo, es de relativa fácil conservación, pero quizás los botánicos que se dedican a esto no saben dónde están estas planticas, y sin saberlo podemos tener en nuestras casas pues especies de importancia. Llegamos mucho más cerca a mi territorio. Les quiero compartir esta importante experiencia también. Ya esta es una finca agroforestal. Jaime Andrés Buitrago y Diana Montoya. Ella es botánica de la Universidad del Valle. Ellos tienen una finca en la Buitrera de Cali y, y vienen protegiendo desde hace varios años. Heredaron un bosque de roble negro y, y están haciendo un proyecto bien bonito de conservación. Me compartió algunas de sus imágenes y nos mandó este video para que ustedes también viajen un poquito hasta esta zona de Cali, de los farallones de Cali, y conozcan lo que tiene Diana para compartirnos. ¿Vas a compartir el video, Paola? Sí, tú me dices si se ve. Listo. Creo que Todavía tengo que dejar de, a ver ahí. en este momento, exacto, solo te vemos a ti. Yo tengo un hipervínculo, vamos a ver. Ahí ya, cuando te pida compartir o qué es lo que vas a compartir, Es un video corto. coloques, que coloques como si es un link, como la pestaña en donde va a estar el link para que podamos verlo. También compartir el audio. Ah, bueno, no, yo lo puse como hipervínculo y supuestamente no se necesita eso que me estás diciendo, pero vamos a ver de cuál de las formas posible. En este momento están viendo la pantalla, ¿sí? No, en este momento solo te vemos a ti. Mm, bueno, vamos a ver de qué manera funcionamos. Entonces voy a proyectar el video, mejor. Voy a proyectar el video desde otra forma. Me dice si funciona. Listo, estamos viendo como una carpeta como una carpeta que abriste. ¿Aún no? No, creo que aún está cargando. Ok. Esperemos un poquito más. Bueno, les voy a contar mientras tanto de qué se trata este proyecto. El roble negro es una especie que tiene 4 poblaciones identificadas en Colombia.
Encontré publicaciones realizadas en el Valle del Cauca, la más antigua, por María Dolores Heredia. También una investigación realizada en 2 parcelas en la Cordillera Oriental y otro estudio distinto realizado en Boyacá y Meta. El roble negro es una especie también endémica colombiana, altamente pues, vulnerable. Lo que encontré en las diferentes estudios realizados sobre esta especie, lo que conozco sobre el roble negro, es que tiene muy bajos porcentaje de germinación en sus semillas. Sus estrategias reproductivas son bastante desventajosas para la conservación de la especie. Los frutos, desde que están en el árbol, son un alimento interesante para las aves. Cuando los frutos no caen en el tiempo adecuado, sino que se secan en el árbol, tampoco tienen viabilidad. Existe muy baja porcentaje de germinación de las semillas que caen directamente al suelo, comparado con otros árboles que se encuentran en la misma localidad. ¿Qué más les sigo contando? Una vez que se cosechan las especies, de las 3 investigaciones que encontré, la más positiva, la que presentó, digamos, mejores resultados en cuanto a germinación, reproducción, establecimiento de propágulos, fue el estudio realizado en Jamundí por Dolores Heredia y Humberto Álvarez. Ellos encontraron una relativa viabilidad, una mayor facilidad. Pues yo no quise hacer esta charla demasiado científica porque yo sé que digamos, algunas de mis relaciones no tienen como ese énfasis, y quería compartir una charla muy amplia, sin tanto tecnicismo, pero lo interesante es que el roble, pues único nuestro, tiene 4 únicas poblaciones en Colombia, y una de ellas la tenemos en Farallones de Cali. Estos chicos me compartieron unas fotos, ya se las voy a mostrar, y ahorita intento otra vez con el video. Este es el roble. Aquí nos está mostrando pues sus ejercicios de germinación de semillas. Me contaba que esta especie, este individuo que ven aquí que germinó, es una Hola, semilla. Hola. no sé si quieras como ampliar o agrandar la foto, por lo que solo vemos la carpeta. Entonces vemos son como las fotos muy, muy, muy pequeñas. Hace rato estoy, entonces así, mira, no me he dado cuenta. Pero estás viendo, está proyectando en grande, ¿no? Pues lo que vemos proyectado es como la carpeta que dice Jardín Botánico de Bogotá. Entonces sería No, como no. que Vale, ¿y ahí? partieras otra, la carpeta no, o el archivo donde está la fotografía. Claro, Ahí claro. seguimos viendo la carpeta que te comento. Bueno, entonces Perdón, discúlpame. Memeto, ¿me escuchan? Qué pena, te toca volver a quitar la compartida de pantalla y volver a compartir toda la pantalla para que ahora sí puedas navegar en las carpetas y te muestre la foto. Vale, entonces voy a ver si retomamos el video. De pronto ya cargó. Y si no, seguimos sin el video. Me dice, Nuevamente aparece la carpeta que te comento. vale, entonces vamos a desistir del video y voy a continuar con la presentación. Eh, Aquí. Me dice si se va a presentación grande. Sí, ya estamos viendo la presentación, solo que la coloques modo presentación para que se vea más amplia, pero ya se ve. Ujú. Listo. Ya cierro esto. Listo, entonces. ¿Ahí? Aún Paula. no, aún, ya, ahora sí, perfecto. Vale. Bueno, tardan unos minuticos. Bueno, yo les estaba contando hace unos segundos sobre el roble negro y pensé que estábamos viendo estas imágenes. Este es el roble
padre de las semillas, que es uno de los tesoros, es decir, tener un progenitor, una fuente de semillas como de este tamaño es realmente un tesoro. Están localizados en el valle, las poblaciones son más pequeñas que las que se encontraron en los otros municipios, en los otros departamentos, y como les decía, Diana y Jaime vienen experimentando con estas semillas de roble negro. Aquí tenemos la única que se les germinó de 200 semillas que lograron recoger en el bosque. Las otras investigaciones tenían un poco mayor de viabilidad, sin embargo, pero me pareció súper interesante contarles pues esta experiencia porque la tengo cerca de casa. Ellos están en la vereda El Otoño. El Otoño queda en el municipio de La Buitrera y se llega también desde Farallones, desde Pans. Bueno, nos queda poco tiempo, ya estaba más o menos pensado así, para contarles que así como yo tengo en mi casa una planta amenazada, endémica, seguramente hay muchas otras especies que pueden estar así en estos jardines medicinales que cada vez son más importantes y con mayor número dentro de nuestro planeta, ¿no? Esta pandemia nos ha dejado también este tipo de de aprendizajes, ¿no? de ganancias, y es que se le dio otra valoración a la agricultura, al sembrar los alimentos. Entonces, rápidamente quiero compartirles un poco esto que me gusta tanto enseñar y que son los jardines medicinales, contarles cómo un jardín medicinal le cambia la vida a una persona. Nuestra vida empieza a llenarse y a enriquecerse con aromas, con detalles, con formas. No tengo que saber absolutamente nada de biología, pero puedo beneficiarme de múltiples formas inimaginables, porque a veces no percibimos y no tenemos la información. Pero aquí les traigo un ejemplo. Ella era una terapeuta, mi terapeuta de constelaciones familiares. Hicimos un jardín en su casa y es el caso más lindo que me gusta más compartir, porque ella, su felicidad era plena cada que me invitaba a una aromática de su casa y cada que yo llegaba y ella me mostraba su jardín. Eh, el cultivar plantas medicinales, no solamente las endémicas. Yo le dije a mi anfitriona Grace, del Jardín Botánico, que yo quería hablarles un poco de que hay unas plantas que no son colombianas específicamente, que no son nativas, endémicas, que ni siquiera tienen ninguna categoría de conservación, pero que son plantas únicas, ¿no? Como todas, que son plantas que no tienen unas cualidades que no encontramos en otra planta, ¿cierto? O bueno, todas las plantas tienen una esencia maravillosa, y les hablo de plantas como la lavanda, por ejemplo, ¿no? Es una planta europea que mi plan era hacer la charla con una lavanda aquí, porque yo en mi casa tengo varias. No pude transmitir desde mi casa por mala señal de internet. Pero tengo unas imágenes de cómo yo cosecho lavanda, cómo yo cosecho salvia, la salvia blanca, importante en diferentes tradiciones indígenas norteamericanas. Y no pensaríamos hace unos años que íbamos a poder cultivar lavanda, salvia y otras plantas tan especiales en nuestro jardín medicinal, en nuestra casa, en una ciudad como Cali. Aquí pues son algunas imágenes de plantas que yo siempre estoy motivando al cultivo, porque son fundamentales para las huertas orgánicas, para las huertas agroforestales. Muchas de estas plantas tienen una función alelopática, además cumplen múltiples roles ecológicos, principalmente pues por la oferta que tienen para insectos, aves. Es fundamental, y si queremos llegar a un equilibrio ecológico en nuestra huerta, necesitamos todas las más flores que podamos. Cuantas más flores tengamos en nuestra huerta, más equilibrio vamos a tener y menos dificultades en el éxito de la agricultura. Entonces, estas son algunas de las plantas, no son específicamente de aquí, de distribución solo local,
pero son plantas fundamentales que yo quisiera pues siempre contar con ellas. Y como les decía, nos cambia nuestro estilo. Y aquí en esta foto que tenemos, en esta que les amplié, en un toronjil, en Melissa officinalis, pues encontré, sin darme cuenta, coseché para reproducirlas. También quería mostrarles algunas técnicas de reproducción, de cultivo de plantas medicinales. Me llegó una oruga de mariposa y nació en mi casa. No lo tenía pensado y fue maravilloso, fue un regalo de la vida. Estas son otras plantas que como les mencionaba, aquí tenemos abajo la planta conocida como abrecaminos, también de importancia en toda la región pantropical y, y qué linda y qué importante también para muchos rituales y muchas prácticas. Igual tenemos el romero, la ruda, aquí tenemos otra salvia, arriba tenemos de nuevo la, se me fue el nombre científico. Y esos son los ejemplos, otras plantas importantes, la artemisa, el tabaco, la sábila, plantas que no deben faltar en nuestra medicina familiar, en nuestra botica. Estas son algunas imágenes que reflejan la diversidad de la cosecha que podemos tener en un jardín medicinal, ¿sí? También algunas prácticas adecuadas para conservarlas, para que podamos usarlas, ya sea a nivel familiar o a nivel comercial. Aquí tenemos, se ve la escutelaria acá arriba, la que no recordaba ahorita. Aquí se ve la escutelaria deshidratación, tabaco, pronto alivio. A- Complementando también, recomendándoles que utilicen siempre recipientes de vidrio para su almacenamiento. Diferenciar en las prácticas de agroecología, me gusta compartirles un poco los diferentes, cómo crecen las plantas medicinales. Muchas de ellas son plantas de ciclo corto que dan semilla, entonces debemos aprender a conocer esos ciclos de vida y cómo multiplicarlas, cómo intercambiar con vecinos para aumentar la diversidad genética. Seguimos mostrándoles algunas de las plantas medicinales fundamentales para la agroecología, como el tabaco, las albahacas, la manzanilla, deben estar en nuestra huerta porque son los mismos remedios, son los que van a apoyar nuestra huerta. Las plantas que nos entregan sus semillas, entonces se recomienda siempre hacerles un proceso de semillero, de trasplante pequeño, de un siguiente trasplante. Entonces podríamos decir que las plantas medicinales en general se reproducen de dos formas, o reproducción sexual cuando dejan sus semillas, o reproducción asexual, que es lo que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Que es la mayoría de las plantas medicinales. Traje estas diapositivas porque muchas plantas podemos reproducirlas de una pequeña rama, ¿sí? Como no sé quiénes están aquí en este encuentro, no sé qué perfil tienen, si han hecho agricultura ya, pero es fantástico que yo hago un buen corte de una ramita y puedo reproducir fácilmente con algunas ventajas y otras desventajas. Esta técnica se llama reproducción por esqueje. Hay varias formas de hacerlo, se puede hacer por enraizamiento, se puede hacer en agua, que es la forma favorita que tengo. En fin, se puede colocar en una espuma. Hay diferentes remedios para enraizar, caseros, canela, la aspirina, diferentes plantas que nos dan unos elementos. No es nuestro tema de hoy, pero sí invitarlos a que mejoren sus prácticas de vida teniendo plantas medicinales en la casa, evitando el consumo de medicamentos alópatas, dejándole el cuidado de la salud a nosotros mismos. Un tecito, una aromática nos puede beneficiar muchísimo y mejorar un estado de ánimo. Aquí tenemos otro tipo de reproducción, este sería el tercero, es cuando la planta no se reproduce tan fácil por esqueje, cuando requiere la reproducción desde la raíz o rizoma, y los ejemplos de estos típicos, pues traje tres fáciles, tres comunes, es el vetiver, una planta fundamental también aromática para procesos de agroecología,
de drenaje de suelo, etcétera, manejo de erosión. Y la alegría, la otra escutelaria que tengo en mi casa, limoncillo y citronela también se reproducen de esta forma. Como les decía, después de un semillero, después de un esqueje en agua, llevar siempre un camino, un proceso para ampliando el tamaño de nuestra matera para que la planta cada vez crezca más. Entonces, miren, aquí tenemos una alegría que reproduje de un esqueje. Esta es una malva que también sale por esqueje. Esta planta es hermosa, es muy lindo, sus beneficios, lo que te genera en el cuerpo. La caléndula, esto es en Bogotá. Esta salvia, eh, la hierbabuena, la menta y nuestro querido pronto alivio. Bueno, eso era todo, Paula y compañeros. Tenemos 5 minutos para empezar las preguntas y nos podemos quedar otro poquito también. Bueno, muchísimas gracias, Paola, por tu presentación. Solo quiero, antes, digamos, de cerrar esta grabación, pues para que le dejes un mensaje a las personas que van a ver esto, ya no en vivo, sino a través de Facebook. ¿Qué les quisieras decir con todo esto tan interesante del tema de la conservación de las plantas medicinales? Vale. Bueno, lo primero, estimularles a que se relacionen con las plantas medicinales, a que pongan una semilla en la tierra, a que también se interesen en cuál es el efecto que cada una de estas plantas tiene en mí, cuál es la que me sienta bien. Todos somos distintos, por mucho que una planta tenga una actividad farmacológica, hay maneras también, hay plantas con las que me conecto más. Entonces, mi palabra es a invitarlos a que siembren, a que cultiven, a que intercambien, a que visiten los mercados, las hierbateras, a que dejen la salud en sus propias manos y también en el cuidado de las plantas medicinales. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a cerrar acá la grabación para seguir como con este paso de preguntas. Vale. Gracias. Gracias, Paula.